No hay problema, ¿no? No, ninguno. Oh, ok, entonces ya estamos grabando. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ok, muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez. Este es un trabajo, una entrevista para la clase de prácticas de la comunicación 4. Y en esta ocasión, pues, realizaremos una investigación acerca de la comunidad política. Y pues, en estos momentos, pues, me encuentro con Manuel Pedrero, miembro de esta comunidad política, y a quien le agradezco mucho por la oportunidad, pues, para participar en esta entrevista. Manuel, pues si gustas presentarte. Claro, al revés, un gusto que me hayas invitado a este proyecto tuyo, Juan. Y me presento, mi nombre es Manuel Pedrero Solís, actualmente tengo 18 años de edad, nací en un 10 de octubre del año 2002 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, actualmente radico en Comalcalco, Tabasco, soy de la Perla de la Chontalpa, y actualmente también estudio la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Internacional de La Rioja. Soy colaborador de la radiodifusora Conecta Zacatecas Radio TV con el periodista Carlos Aguirre Romo, y también soy colaborador del espacio digital Al Chile con Meme Yamel en su canal de YouTube todos los miércoles en nuestra sección México Ambidiestro. Actualmente contamos con un canal de YouTube personal, Manuel Pedrero, en donde subimos todas nuestras participaciones y donde todos los domingos hacemos transmisiones en vivo hablando sobre la política mexicana, los actores políticos, el gobierno, el presidente y más que nada el entorno social sobre ello, Juan. Pues muy bien. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas? Y la pregunta número uno, pues, es, ¿por qué te interesaste en la política? Bueno, me interesé en la política principalmente porque de niño a mí me gustaba mucho la historia de México. Me gusta más, sinceramente, la historia que la política. Y yo veía, por ejemplo, las líneas del tiempo, la forma cronológica de los presidentes, y me llamó mucho la atención sus legados, ¿no? Al grado de tal punto en el que si uno menciona a un presidente, pues te puedes dar una idea de qué fue lo que hizo. Si yo te dijera Antonio López de Santa Anna, bueno, vendió y terminó perdiendo más del 60% de nuestro territorio nacional. Fue presidente de la nación 11 veces en un periodo de casi 6 años, ¿no? Y así te vas con los presidentes. Luego Salinas de Gortari, ¿qué fue lo que hizo? ¿No? La desestatización del Estado, la privatización de las empresas paraestatales, el famoso tratado de libre comercio, ¿no? Y el inicio del periodo neoliberal. Y así te vas con los presidentes. Me encanta la política porque me gusta la historia. Y también me gusta saber por qué pasan las cosas, ¿no? Para eso es la carrera de ciencias políticas, que está hecha para el científico social, el científico político, el que le gusta saber y entender y comprender más que nada los fenómenos políticos y sociales que toman una sociedad, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no entiende por qué algunos movimientos, por ejemplo, como el feminista, se Sí. manifiesta en este país y por qué lo hace y esos modos, y precisamente a través del estudio de las ciencias políticas y de la historia del movimiento, pues entiendes los motivos, las razones, los historiales y sus objetivos, ¿no? Eso es mi interés principal por la política, comprender, entender y explicar. Ok, muy bien. ¿Y cuál es su rol en esta comunidad? Bueno, actualmente considero que mi rol es motivar e inspirar a más jóvenes para que se politicen, para que estén informados, porque, bueno, tú lo sabes muy bien que hay un gran sector juvenil que es apático a los temas políticos, ay, qué flojera Sí. la política, qué, qué, qué aburrido, pero en realidad es clave fundamental en cualquier sociedad y México, desgraciadamente, creo que se está quedando atrás en politizar a los jóvenes. Entonces, desde mi posición de joven que soy, tengo 18 años, considero que mi juventud nunca más la voy a volver a recuperar. Y si puedo utilizar mi juventud ahorita para inspirar y motivar a otros jóvenes para que se politicen, informen y vean la política desde una perspectiva joven y no desde una perspectiva de adultos o de adultos mayores que lo hablan con términos tan rebuscados, sino algo tan, tampoco quiero decir simplista, pero algo así que tenga panoramas abiertos, pues yo creo que ese sería mi principal rol, informar a los jóvenes, motivarlos y a que se politicen, y más en este año electoral.
Así es, así es. Em, y bueno, desde cuándo te integraste a esta comunidad? ¿Desde cuándo comenzaste a vagar por la política? Yo diría que desde 2016, y la razón es que ese año habían elecciones en Estados Unidos, y ahí es donde empecé con este tema de la política. Me cautivó, le di mucha cobertura a la elección presidencial de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, y me llamó mucho la atención como Trump, siendo un tipo tan déspota, neurótico, apático, en un país que es pluricultural, pluridiverso, es básicamente la capital del mundo, Estados Unidos, no teniendo a tantas religiones, a tantas culturas, a tantas nacionalidades, y un hombre que pretendía gobernar ese país siendo machista, misógino, patán, siendo xenófobo, siendo antisemita, siendo racista, bueno, una cantidad de odio tremenda, de aversión, y fue una política de odio la que emprendió Trump. Ahí fue donde empecé en 2016 a buscar el por qué un hombre con el perfil de Trump había llegado a gobernar el país más poderoso del mundo. Así que yo diría que desde 2016, porque es en el mismo 2017 donde empezamos a subir nuestros videos en YouTube, que eventualmente borramos y aparece como 2020 nuestro regreso, pero fue en 2016 donde empezamos. Ok, muy bien. Eh, ¿Cómo se da la participación social en esta comunidad? ¿Cómo lo ves tú? Creo que es muy dinámica porque, si bien te he dicho al principio que me gustaría que haya más jóvenes, los que hay les dan un dinamismo, pero tremendo. Es muy retroalimentativo, cada quien da sus puntos de vista. Como todo, hablas de política, también es agresivo, pero me gusta Sí. que es plural en el sentido de la edad. Yo me voy a mis analíticos de nuestro canal y veo que nuestra audiencia son adultos de 40, 50, 60 años de edad. O sea, el, el honor que me dan los adultos de escuchar a un niño, a un chico, pues es tremendo. Y yo siempre les agradezco y les pido y les solicito lo mismo, que nos ayuden a compartir nuestros enlaces, porque eso es lo que hace que más jóvenes como tú o como yo se multipliquen y vean estos contenidos políticos, ¿no? Les tengo mucho cariño, de verdad, a los adultos que nos siguen, porque pues son la columna vertebral de este proyecto, Juan. Y yo diría que es una comunidad muy, muy dinámica, no para nunca, no es estática, es de índole, yo diría que hasta progresista, siempre va hacia adelante y anticonservadora también. Muy bien, muy bien. Entonces, en la actualidad hay participación ciudadana. Sí, totalmente. Y lo puedes ver, por ejemplo, reflejado en la elección presidencial de 2018. El INE tiene registrado a 90 millones de ciudadanos. Aunque somos una población de 126 millones, esto no significa que todos estemos registrados ante un instituto, y el máximo es el INE, ¿no? Para participar en las elecciones hay un padrón de 90 millones de votantes, de ciudadanos que pueden votar, y en las elecciones de 2018 votaron 60 millones. Fueron las elecciones más grandes de la historia, ¿no? Eh, y por el tema de la pandemia, pues la participación ciudadana sí se pudo ver algo afligida, por ejemplo, en el año pasado en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, pero ahorita ya vamos de salida, ya llegaron las vacunas y es un año importantísimo que va a estar en disputa 15 gubernaturas, 500 diputaciones y más de 1.500 ayuntamientos. La gente va a salir a votar, ese es un hecho, y creo que va a haber una muy buena participación ciudadana, que sin duda es activa. Así es, eso es importante, la participación ciudadana, perdón, para una democracia. ¿Cuáles son las fortalezas de la comunidad política? Sin duda los jóvenes. Yo he dicho que los adultos tienen una responsabilidad tremenda, que es el de la guía, porque cuando decía un candidato, un fuerte político tabasqueño, eh, priista en los años 60, que era Roberto Madrazo Becerra, Sí. decía que los jóvenes se desilusionan cuando ven a los adultos arrastrarse. Y actualmente me da mucho gusto que cada vez hay más adultos que están dispuestos a guiar a los jóvenes en cuáles fueron sus errores, pero también en cuáles fueron sus aciertos.
La juventud, mucho se dice que es el futuro de México, pero en realidad, Juan, es el presente. Es el presente porque ya está incrustado y participando en este momento. Así que la comunidad política, la base primordial, predilecta, es la juventud. Así es, así es. Em, ¿Cuáles son las deficiencias? Bueno, hablando de fortalezas, ¿cuáles consideras que son las deficiencias en la comunidad política? Yo diría que las cúpulas del poder, porque en todos los partidos políticos, en la partidocracia mexicana, hay el famoso cupulismo, y esas cúpulas, por semántica, no les gustaría perder el poder. Son a veces integrados por hombres o mujeres de gran edad o otros más jóvenes, pero que siempre se mantienen ahí por diversos factores, por ser familiares, por los apellidos, el amiguismo, el influyentismo, el compadrazgo. Son varios factores que mantienen a estas cúpulas y que a veces secuestran a las instituciones de interés público, como son los partidos políticos. Esa es la gran deficiencia de la comunidad política, y para revertirla, pues hay que unificar a las bases sociales, que son precisamente los de abajo. Así se destruyen a las cúpulas y llegan varios frentes para que no haya cúpulas, para que haya diversidad y todos tengan la participación en el mismo poder. Así es, así es. Eh, ¿Cuáles son los estereotipos que tiene la comunidad política, que puedes percibir de la comunidad política? Pues los estereotipos no han cambiado. Desgraciadamente siempre ha imperado y sigue imperando esta frase de todos los políticos son iguales, ¿no? Pero Sí, creo que los estereotipos se pueden derrotar a base de acciones, no solamente en lo discursivo, sino también a base de acciones. Una frase que a mí me choca es esto de el que no transa no avanza, sí, porque ha sido casi generacional esa frase, y piensan algunos que es verdad que la corrupción es necesaria para un Estado de Derecho, para que se garantice y haya funcionamiento en las fiscalías, en las instituciones, en el gobierno, y eso es falso. No se necesita ningún elemento del mal para hacer el bien. Es incluso contradictorio. Y para vencer esos estereotipos, más allá de identificarlos, que son varios y al final de cuentas considero que son banales, hay que contrarrestarlos a través de las acciones, que es lo más importante. así es, claro que sí. Eh, ¿Cómo trabajan para mejorar la percepción de la imagen que tienen las personas hacia la comunidad política? Yo diría que, sin duda alguna, eso ya no es parte de una comunidad, sino una decisión propia, porque, como ya dije antes, puede haber de 100 políticos un honesto y 99 corruptos, pero si ese uno honesto trabaja bien, desgraciadamente aún así lo van a encasillar en la frase de todos los políticos son iguales. Entonces, en vez de ser algo colectivo, yo creo que ahí debe ser personal, y ahí cuenta mucho los intereses y las convicciones y los ideales y los principios y los valores que uno va a trabajar en su propia política. Así que creo que ahí es más personal que en grupal. Ok, sí, 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 claramente. ¿De qué manera se da el proceso de la comunicación entre sus miembros? Bueno, yo diría que actualmente, sin duda, a través de las redes sociales. Es el arma predilecta de comunicación que tenemos hoy en día. Tú envías una foto de un pájaro morado y se hace viral en menos de un minuto, y Sí, lo vas a ver en mínimo 100 redes sociales diferentes. Es una bendición porque antes había nada más algo duopólico, que era la televisión y la radio, y luego estos órganos tenían otros duopolios, pero ahora en televisoras, ¿no? Como Televisa y Azteca, y ahora hay una pluralidad. Tú puedes escoger en dónde quieres ver las noticias: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y en YouTube puedes escoger variedad, infinidad de canales de información diferentes con estilos del que sea de tu agrado para informarte. Así que, sin duda, las redes sociales. que muy bien. Eh, ¿Cuál es el papel que juega la comunicación en su comunidad? Así Bueno, como ves en en el la... Sí. caso de... Ujú, ¿cómo? Ah, sí, por ejemplo, con tus compañeros, ¿cómo se da el proceso de comunicación? Bueno,
a través de, bueno, yo no te puedo hablar, por ejemplo, desde una situación del partido político, porque yo no soy militante de ningún partido político. Sí. Sin embargo, considero que hay varios procesos a través de las reuniones, asambleas o métodos que uno quiere incorporar para hacer determinado objetivo, porque no es lo mismo una alianza de partidos políticos que de una asociación civil o que de un grupo de amigos. Eso creo que es variable. Ok. ¿Cuáles son los espacios donde se desarrolla la comunidad? O más bien, por ejemplo, tú dónde te desarrollas ¿cómo se dice? Para trabajar para la comunidad política. Actualmente en las redes sociales. ¿Y cómo te ha ido en las redes sociales? Muy bien, afortunadamente a la gente le ha gustado el contenido, pero yo creo que más que el contenido, porque es la misma nota que dan a divulgar otros 100 canales, yo creo que es más el estilo de informar, porque yo no simulo, Juan, yo no trato de aparentar algo, yo simplemente digo las cosas como las pienso, como creo que Sí. son, y creo que ahí radica un factor muy importante, y es que a mí nadie me paga para dar mis opiniones. Mi opinión, mi boca, mi mente y corazón no tienen precio para que yo hable bien determinado de un político o de otro. Mi público, por ejemplo, mi audiencia, sin duda es pro AMLO, y yo he dicho en varias ocasiones que el presidente López Obrador ha sido un buen actor político, un buen funcionario, y he demostrado en varias ocasiones mi apoyo hacia su figura. Sin embargo, no porque yo lo apoye significa que eso me va a eximir de hacer notar algunos errores que sin duda ha tenido esta administración, ¿no? Y eso es importantísimo. Lo he hecho y a veces pues, la gente se enoja conmigo, pero es parte del proceso. No creo en imparcialidad, pero sí creo en la autocrítica. Y la autocrítica es fundamental para este tipo de situaciones. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la importancia, perdón, de que haya interés en la comunidad política? Fundamental, más si consideramos que en un país de 126 millones de personas, 30 millones de ellas son jóvenes, lo que significa que de esas 30 millones, menos de ellas tienen 25 años de edad y el 90% de los jóvenes usan redes sociales. Si no hay un interés de un capital político tan grande como son los jóvenes, simplemente estamos condenados al fracaso. Claro que sí. ¿Quisieras agregar algo más? Pues que es un gusto platicar contigo, que me la pasé muy bien y que espero que sigas y te gradúes, que seas un hombre y un muchacho de bien y que sigas aportando desde tu trinchera a todos los espacios que hagas. Te agradezco muchísimo el interés por la entrevista y espero que te vaya muy bien. Pues yo te agradezco a ti también por la oportunidad pues para realizar esta entrevista que va a ser muy importante pues para el campo de las comunicaciones y comprender más a fondo cómo se dice lo que es la comunidad política y pues te agradezco mucho pues que hayas accedido a esta entrevista em, y pues si no hay nada más que mencionar pues despedimos esta entrevista. Muchas gracias, Manuel Pedrero. A ti, Juan Carlos. Ok, voy a ponerle detener la grabación. ¿Dónde está? Aquí.